Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, les vamos a mandar una cápsula en este momento de sistema inmune y también del ciclo de la mujer. Ya, esta clase va a ser súper cortita, pero quizás sean conceptos que ustedes no han visto en clases o que todavía no ven. Y quiero que... Parece complicada, pero no es tan complicada. Ya. Para empezar, el sistema inmune es el mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo va a defenderse frente a otros patógenos. Cuando yo me estoy refiriendo a patógenos, me estoy refiriendo a puede ser un organismo, puede ser un virus, puede ser algo que no esté vivo, que nos está atacando como una injuria, como algo negativo a nuestro cuerpo. La respuesta del sistema inmune propiamente tal está apoyada por otro sistema de defensa, pero que no son estrictamente parte del sistema inmune, que ya les voy a ir explicando cómo se va desarrollando. Y patógeno, como lo había dicho, es todo lo que consideramos como microorganismo que sea capaz de causar enfermedades infecciosas en el hospedero. Por ejemplo, aquí tenemos las bacterias. Las bacterias son microorganismos que ya habíamos visto que son unicelulares, procariotas, se reproducen por fisión binaria, son asexuales. Y por ejemplo aquí vamos a encontrar unas bacterias, por ejemplo, de la tuberculosis, que se va a llamar, no es necesario que se aprendan el nombre, pero un ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. O por ejemplo, las bacterias que vamos a encontrar en las caries, o los que sean productores de caries, van a ser Streptococcus mutans. Y así se van desarrollando los nombres de las bacterias según la enfermedad que estén causando. Por otro lado, tenemos los virus, que los virus son agentes infecciosos al igual que las bacterias, pero son acelulares. No sé si se entienden. No son una célula como tal, igual que las bacterias. Sí, algunas pueden poseer cápsulas, como habíamos visto también en bacterias a comienzo del año, pero estas, más que una célula, son, ¿cómo lo explico para que sea más entendible? Son organismos que habitan dentro de células vivas. O sea, son mucho más chiquititas que una bacteria. Es como si una bacteria, no todas las bacterias son negativas, eso también lo habíamos visto, no todas producen enfermedades. Imaginemos una bacteria que sea positiva, un virus llega, la ataca, un virus, algo mucho más pequeñito, y se vuelve una bacteria patógena, negativa. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el virus de la influenza, el del COVID-19, que todos ya conocemos, que atacan a bacterias o a células, en este caso, de los ejemplos que mencioné, de nuestro cuerpo. También tenemos los priones, que los priones, si han visto esa imagen y la recuerdan de clases pasadas, saben que es una proteína ya en estado terciario. Entonces, los priones van a ser proteínas que están mal plegadas. Habíamos visto también que las proteínas se plegaban y tenían 4 fases, ¿verdad? Bueno, las priones entonces van a ser proteínas que están muy mal plegadas, y que eso me va a inducir a que otras proteínas se plieguen mal también. Entonces, ¿en qué me va a afectar eso? En el ADN o en el ARN de mi célula. Por otro lado, tenemos los protozoos, también son microorganismos unicelulares, van a ser eucariotas, y algunos van a poseer cilios o flagelos. Ya habíamos visto que es como una colita que me permitía el movimiento de la célula, y se pueden reproducir de forma asexual o asexual. Por ejemplo, tenemos los parásitos, ¿ya? O por ejemplo también la malaria, la enfermedad de la malaria. Ya, dado esos conceptos bajo, y esto quiero que lo entiendan súper bien, que es como el esquema para entender todo lo que viene después. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Tenemos el sistema inmune, pero el sistema inmune puede dividirse en tres partes. Primero tenemos el sistema inmune primario, en donde vamos a tener barreras naturales, por ejemplo, la piel, el sudor, las lágrimas.
la vellosidad de la nariz también. Todo eso me va a permitir una barrera externa en mi cuerpo. Por otro lado tenemos las secundarias. Y esta va a ser como mi primera línea de defensa para todo, que va a ser la inmunidad innata. La diferencia aquí va a ser que la inmunidad innata, ya estamos hablando internamente en el cuerpo, es muy rápida. ¿Ya? Ahora, por otro lado, en el sistema inmune terciario va a ser mi segunda línea de defensa. Y ahí yo voy a obtener la inmunidad adquirida. Esta, a diferencia de la inmunidad innata, es muy lenta, muy lenta, ¿ok? Y esos conceptos quiero que tengan por ahora claro. Ahí voy desarrollándolo más. Entonces, tenemos sistema inmune primario, mis barreras naturales, mi cuerpo, todo lo que me protege ya casi externamente. Secundarias, como la inmunidad innata, van a ser mi primera línea de defensa. Y luego tengo la inmunidad adquirida, que va a ser mi segunda línea de defensa. Ya. Entonces, las primarias son las que componen la frontera de nuestro cuerpo y conforman la primera línea de defensa que tenemos ante agentes extraños. Y corresponden a barreras anatómicas, es decir, su sola presencia va a limitar la entrada de patógenos. Por ejemplo, como le había dicho, las superficies corporales, como la piel, la mucosa, la función del pH también súper importante, porque recordar que no todas las células van a vivir, por ejemplo, a un pH ácido o a un pH bajo. Entonces eso me va a ir regulando también los microorganismos que van a estar en mi cuerpo. La protección de la flora bacteriana, por ejemplo, la que yo tengo en mis dientes, en mi cavidad oral, o en el propio estómago. También la regulación de la temperatura y otras sustancias también antimicrobianas. Ya, entonces en esta imagen podemos ver la barrera. Entonces este es un corte como histológico, dibujado por así decirlo, en donde vamos a ver un corte de piel y vamos a ver que está separada por la epidermis, dermis y hipodermis. Entonces, esa cantidad de capas me va a permitir que entren o no entren microorganismos y va a ser de una forma súper selectiva. Y por ejemplo, aquí tenemos una glándula sebácea, que me va a permitir la glándula sebácea secretar mucosa en este caso. También otro tipo de barreras son los cilios en el tejido respiratorio, que me va a permitir el movimiento o que no entren sustancias como excesivamente grandes a mi sistema respiratorio, y va a ser como un filtro. Empezamos por los filtros que tenemos en la nariz, las vellosidades, hacia todos los que tenemos en el sistema respiratorio. Ya, súper fácil ese. Ahora tenemos el sistema inmune con barreras secundarias. Este es el que conocemos como respuesta inmune innata. Esta es la inmediata. Esta es la primera que va a aparecer. Y esta es con la que nacemos y es de carácter inespecífico. O sea, ataca a todo cuerpo extraño por igual. Esto quiero que lo recalquen muy bien. A todo cuerpo extraño por igual. O sea, no va reconociendo patrones de virus, por ejemplo. Y es mi segunda línea de defensa, por lo que se activa después de que se ha invadido el tejido. Y está a cargo de las células fagocíticas, que ya sabemos que es fagocitar, y proteínas plasmáticas que participan en lo que llamamos una respuesta a la inflamación. Entonces, si recuerdan también de materia pasada, nosotros habíamos visto que era la fagocitosis, que era como expulsar un microorganismo que tenemos en el cuerpo, o también, por ejemplo, podríamos incluirlo hacia la célula y destruirlo por los mismos lisosomas. Y también tenemos proteínas plasmáticas, que recuerden que las proteínas no solo me van a permitir transportar sustancias, sino me van a permitir la señalización y como receptores de otras respuestas o de otras señales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, como células, los fagocitos, las células natural killer, que eso significa NK, y como factores solubles tenemos proteínas de fase aguda y el sistema del complemento, que ya voy a ir explicando qué es cada uno. Ya. Entonces,
las células de respuesta inmunitaria se van a originar o van a crearse en mi médula ósea roja. Estas se van a desarrollar en mieloblastos y de ahí se van a seguir especificando como células mononucleares o polimorfonucleares, ¿ya? Entonces, quiero que retengan que las células de mi respuesta inmune se van a originar y van a empezar a formarse en mi médula ósea. Entonces, esta tablita es súper bonita. Yo tengo aquí mi célula madre hematopoyética. Es multipotencial o totipotencial. ¿Ya? Cuando yo me refiero a eso, me refiero a que es una célula que no está todavía tan especializada. Entonces, está en mi médula ósea roja y va a comenzar a desarrollarse para poder salir al sistema sanguíneo. Y lo que yo voy a obtener es un mieloide, o como había dicho acá, un mieloblasto. O un progenitor como linfoide, para crear linfocitos. Entonces, yo tengo mi progenitor mieloide y lo puedo seguir desarrollando o en un mastocito, o en un eritrocito, o en un trombocito, ¿ya? Que eso también lo habíamos visto en tejidos. Y aquí, importante, yo voy a obtener mi mieloblasto. Mi mieloblasto es como la célula inmadura, la que todavía no se va a desarrollar por completo. Y esa puede especializarse en 4 tipos principalmente. Va a ser o un basófilo, que me sirven para respuestas alérgicas también. Un eosinófilo, también me sirve para señalizar parásitos, respuesta alérgica. Un neutrófilo, para bacterias. Y de aquí el monocito se puede diferenciar en células mononucleares, o sea, que tienen un solo núcleo, que va a ser la célula dendrítica y mi macrófago. Entonces, todas las células que mencioné anteriormente, que era basófilo, eosinófilo y neutrófilo, son células que están segmentadas. Con segmentada me refiero a cómo está la estructura del núcleo. En cambio, las otras, como la célula dendrítica y el macrófago, son mononucleares. Ya, pero aquí le voy a decir qué hace cada una. Entonces, el neutrófilo son los más abundantes que vamos a encontrar en el cuerpo y son los primeros en llegar al sitio donde se encuentra el patógeno. Y estos van a ser encargados de fagocitar a los agentes infecciosos. Son los principales, como de nuevo, quizás muy repetitivo, pero van a ser mi primera línea de defensa. Como son los que son más abundantes, van a ser los primeros en llegar a mi sitio de mi injuria. Por otro lado, tengo los eosinófilos, que poseen gránulos de histamina y participan en reacciones alérgicas y invasión de parásitos, como lo había dicho. Que ya vamos a ir viendo qué es cómo se desarrolla cada uno de estos. Los basófilos también pueden iniciar reacciones alérgicas y de inflamación. Y por otro lado, aquí está mal esta palabra, no era basófilo, monocito. Los monocitos tienen una vida media corta, ya que son los precursores para hacer los macrófagos, como habíamos visto acá arriba. Entonces, pueden ser o macrófagos o células dendríticas. Ya. Los macrófagos son las células que se van a encargar de fagocitar y reconocer el patógeno por medio de receptores. Entonces, se forma el fagosoma adentro del patógeno, que eso también lo habíamos visto. Se unen los lisosomas que contienen enzimas digestivas para crear el fagosoma, recordar, y las enzimas van a destruir ese patógeno y liberan los restos del patógeno hacia el exterior. Eso va a ser el macrófago. Asócienlo siempre con palabras. Macrófago, fagocitar, fago, ¿ok? Por otro lado, tengo la natural killer, o NK, les puede aparecer en la prueba quizás, que son un tipo de linfocito, porque después les voy a hablar de otros tipos de linfocitos, de tercera población que participa en la respuesta inmune innata, ya que tiene una respuesta inespecífica, o sea, puede reaccionar hacia cualquier patógeno, no es específico. Y ahora tengo el sistema de complemento. Ya, el sistema de complemento está formado por alrededor de 20 proteínas que están en situaciones normales, se encuentran inactivas.
pero cuando se activan se complementan entre ellas y potencian que ciertas reacciones, ciertas reacciones inmunes. Entonces son principalmente complejos de ataque de membrana. Entonces, muy sencillo. Respuesta inmune media por anticuerpos, se activa el sistema de complemento 1, 2, 3, se activa el complemento 3 y así sucesivamente se van activando todos los sistemas de complemento hasta que haya un complemento que me permita el ataque hacia la membrana y la célula se muera por lisis. ¿Se entiende? No es nada del otro mundo. Ya. Ahora tengo el sistema inmune como barrera terciaria, que se trata de una respuesta altamente específica, o sea, no funciona con cualquier patógeno, solamente con patógenos específicos. Yo voy a tener células que se encarguen de ellas. Y cumple con 3 funciones esenciales, que es detectar y eliminar a los agentes patógenos y prevenir una nueva infección por parte del mismo agente patógeno, ya que tiene memoria. A diferencia del sistema inmune innato, que es rápido y puede reaccionar ante cualquier patógeno, no tiene memoria. Entonces, si vuelve a atacar el mismo patógeno, tiene que volver a hacer el mismo patrón de reconocimiento. En cambio, estas células guardan memoria. Entonces, tienen un reconocimiento para cada patógeno, por ejemplo, un virus, y cuando ese virus vuelva a atacar, ya el cuerpo va a estar preparado y las células que tienen memoria van a poder recordar este patógeno y poder atacarlo con más eficiencia o mucho más rápido. Entonces, las principales células aquí van a ser los linfocitos, que son células capaces de reconocer los antígenos, como el linfocito B o el linfocito T. En los órganos primarios se desarrollan y se maduran, y en los órganos secundarios se generan las respuestas inmunes efectoras. Entonces, los linfocitos T, estas células poseen receptores que reconocen a los antígenos que están ubicados en la superficie de las otras células y eliminan a los patógenos que están afuera del alcance de los anticuerpos. ¿A qué me refiero yo con antígenos que están ubicados en la superficie? Esos van a ser como receptores o señaladores que me van a permitir reconocer el patógeno. Entonces, yo voy a tener un antígeno que se va a unir a mi patógeno y aquí va a llegar mi linfocito y va a decir, tengo un antígeno relacionado con este patógeno, esto no pertenece al cuerpo humano, necesito matarlo, por ejemplo. Entonces, para poder hacer esto genera una muerte de la célula infectada para prevenir la propagación. Entonces, ¿qué tipo de linfocitos tengo? Tengo linfocitos TH o CD4, son mis linfocitos helper. Tengo linfocitos T, CD8 y mis linfocitos T de memoria. Mi linfocito B son activados por los linfocitos CD4, que estos van a ser como los colaboradores. Casi siempre, en todos los patógenos, se va a activar primero el linfocito CD4. ¿Ya? Se dividen por mitosis y se diferencian a células plasmáticas y células de memoria. Las primeras están a cargo de la inmunidad humoral, que consiste en la producción de anticuerpos, y las células de memoria permanecen circulando después de que el patógeno ha sido eliminado. ¿Se entiende, verdad? Sí. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un anticuerpo. No todos los anticuerpos se ven así. Algunos tienen como más bracitos o menos bracitos. Y depende también de la posición en el cuerpo en el que estemos hablando. Entonces, el anticuerpo me va a permitir, por ejemplo, la aglutinación, que es como inmovilizar a los patógenos, haciendo que sea mucho más fácil su eliminación. O va a permitir, por ejemplo, neutralizar, que los anticuerpos se unen a toxinas que impiden que éste interactúen con los tejidos. ¿Se entiende? O la optimización, que los anticuerpos marcan al patógeno, que era como lo que le había dicho antes, que es lo más común que hacen, y los fagocitos terminan por ingerirlo y destruirlo. O de complemento, que los anticuerpos activan el sistema que origina la inflamación y la célula sola produce la lisis del mismo patógeno. Entonces,
aquí voy a tener unos tipos de inmunoglobulinas que van a ser mis anticuerpos. Tengo 4 tipos. Mi inmunoglobulina M es el principal anticuerpo que se va a producir, por lo tanto se asocia a una infección en curso y presenta el 6% de la inmunoglobulina en plasma. La inmunoglobulina M es como la mamá de todas, ¿ya? Es la que primero aparece, pero no es la que va a reaccionar. Casi lo mismo que le había dicho con el tema de las células, no está tan especificada todavía, pero va a ser la que origine a todas las inmunoglobulinas, ¿ya? La inmunoglobulina G es la más abundante que vamos a encontrar y sobre todo en la sangre, y es cerca del 75% del total de inmunoglobulinas, pero se presenta de manera más tardía y es la que confiere inmunidad a largo plazo. Pero como ya hemos visto, casi todas aquí son a largo plazo. La inmunoglobulina A se encuentra en las secreciones, por ejemplo en la saliva, en el moco, en la leche, y es la más abundante en el cuerpo. Y esta va a ser, por ejemplo, la que vamos a encontrar mucho más en la cavidad oral. La inmunoglobulina E, por otra parte, va a ser la que principalmente vamos a ver en procesos de alergia. Y es muy escasa en el plasma, o sea, no lo vamos a encontrar en la sangre. O muy poco en la sangre. Ya, entonces ahí un esquema, teníamos linfocito B inmaduro, se le va a añadir un antígeno y va a haber una señal, se van a sintetizar proteínas nuevas y lo vamos a transformar en un linfoblasto. Recordad que también le había dicho yo anteriormente que todo lo que se llame blasto es como origen, como la célula más pequeña, por así decirlo. La célula que empieza todo el proceso o que va a crear cosas. El linfoblasto va a proliferar, va a producir una diferenciación y se va a convertir o en linfocito B, que va a secretar anticuerpos, o en una célula B de memoria, que va a estar circulando en la sangre. De nuevo, abajo tengo el linfocito T inmaduro, le añado un antígeno, le añado una señal, se convierte en linfoblasto. Ocurre una proliferación y yo voy a tener un linfocito T que produce citoquinas, que son los de mi sistema de complemento, o mi linfocito T de memoria, que se va a encargar de circular en la sangre. ¿Sí? Ya. Ya. Ahora, por otro lado, tengo el concepto de memoria inmunológica, que de manera muy general es la capacidad del sistema inmune, en este caso adaptativo, que va a recordar a los patógenos después de una primera exposición. Entonces, es específica, puede lograr reconocer entre agentes patógenos diferentes, pero que están relacionados. Por ejemplo, para salir un poco de este tema, con la vacuna del COVID-19 se usó otro tipo de COVID muy similar, no del COVID-19, para poder reconocer al COVID-19, pero no era el mismo virus, era otro virus completamente distinto. Pero eran tan similares, por así decirlo, físicamente, que sirvió para reconocer al COVID-19. ¿Sí? A eso yo me estoy refiriendo, de que sí, ataca solamente patógenos específicos, pero es capaz de reconocer también otros que están relacionados entre sí. Ya, se obtiene después de que se produce una respuesta inmune adaptativa, por lo que es en un segundo ataque los linfocitos tienen la capacidad de responder con mayor eficiencia ante el ataque. O sea, como ya guardaron memoria y ya están muy preparados, linfocito T, linfocito B, para el otro ataque, ya la reacción va a ser mucho menor. ¿Se entiende? Va a estar el cuerpo completamente preparado, sea con inmunoglobulina o con linfocitos. Y este fenómeno es la base que va a sustentar las vacunas. Entonces, con las vacunas lo que yo tengo es que exponemos a nuestro cuerpo a una cantidad pequeña de virus que es segura, o sea, quiere decir que o está inactiva o está muerta, para que pueda generar la primera respuesta inmune. O sea, yo preparo mi cuerpo con un virus, por ejemplo, que está debilitado, y así preparo la segunda línea de defensa para poder responder ante una segunda respuesta si
me llegara a atacar el virus vivo. Y así aprende a atacar y a defendernos de los agentes patógenos. Las, como partes, por así decirlo, de mi vacuna va a ser el antígeno, que en este caso va a ser mi patógeno, pero aquí quiero dejar en claro que no siempre va a ser mi patógeno completo, no siempre va a ser el virus completo. Puede ser, por ejemplo, una proteína que yo tenga en mi virus, ¿ya? Entonces, puede ser una parte de mi patógeno, una parte importante que me va a servir para señalizar, o mi patógeno completo inactivo. Y por otro lado tengo el adyuvante, que es una sustancia que potencia la respuesta del sistema inmune y es como el medio en el que vamos a encontrar la vacuna, ¿ya? Con el medio me refiero como al líquido. Ya. Entonces, ahora tengo otro tema, que son mis alteraciones de la respuesta inmunológica. Entonces, van a haber veces donde mi respuesta inmunológica no va a ser tan efectiva y va a empezar a fallar. Por ejemplo, tenemos las alergias o enfermedades inmunes o el rechazo de trasplantes de órganos. En algunos casos es positivo, ya que es súper selectivo, por ejemplo, el rechazo de trasplantes de órganos, pero en otras no. Por ejemplo, la alergia. Entonces, la alergia es una hipersensibilidad que genera una respuesta anómala o excesiva del sistema inmunitario activado. O sea, es una reacción exagerada e inmediata del sistema inmune frente a un halógeno que es inofensivo. Por ejemplo, el polen, o el polvo, o la picación de un insecto. Y esto me va a ocasionar una lesión o daños en el tejido hospedero, o sea, yo. Las más comunes son del tipo 1, que hay muchos tipos de alergia, pero la principal que quiero que se aprendan es la del tipo 1, que son trastornos por hipersensibilidad inmediata. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 están mediadas por la inmunoglobulina E. Recordad que habíamos dicho que las principales inmunoglobulinas encargadas de las alergias van a ser la inmunoglobulina E. Se desarrollan con rapidez cuando existe una exposición al antígeno. Recordar, es un patógeno que no es patógeno, ¿ya? Es una reacción exagerada frente a algo que el cuerpo considera extraño. Y representan una respuesta alérgica clásica, y en este contexto los antígenos se denominan alérgenos, ¿ya? Concepto importante. Los antígenos se van a llamar alérgenos cuando yo estoy hablando de alergias. Entonces, ahí tengo ejemplo, o también puedo tener, ejemplo que no había dicho, la dermatitis. Eso puede obtener una dermatitis grave, como la imagen que está ahí a la derecha, o alguna sustancia que yo haya comido, como hay personas que son alérgicas al chocolate. La exposición, como había dicho, puede ser por ingestión, por inhalación o por contacto directo. Y ahí hay una imagen de los tipos de autoinmunidad frente a alergias. Frente a enfermedades del sistema autoinmune. Ya. Las enfermedades del sistema autoinmune son un grupo heterogéneo de trastornos que se presentan cuando el sistema inmunitario no se puede diferenciar de lo propio, de lo ajeno. O sea, cree que lo que está dentro de mi propio cuerpo no pertenece a él. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice ahí, de que el sistema inmune no puede diferenciar lo mío, lo voy traduciendo así, de lo que es externo, ahí vamos a tener un gran problema. Me va a integrar una respuesta inmunitaria contra los tejidos del hospedero, o sea, contra mis propios tejidos. Entonces, el sistema inmune me va a atacar a los tejidos sanos porque no va a reconocer que son míos, que son propios. Una combinación de factores genéticos y ambientales puede desempeñar un papel significativo. Y ahí les voy diciendo cómo cuál. Por ejemplo, aquí de enfermedades autoinmunes tenemos la artritis reumatoide, que es la inflamación de las articulaciones. El sistema nervioso, ¿qué va a hacer? Va a atacar por error como la membrana, mi membrana sinovial, que es lo que me va a rodear mi articulación, y va a activar
todos los linfocitos TSD4, ¿ya? Eso, de nuevo, me va a estimular, por ejemplo, macrófagos o otros linfocitos y al final va a estar atacando mi propio tejido, mis propias células que se van a encontrar alrededor de mi articulación. ¿Y qué va a producir eso? Una inflamación en mi articulación. Y ahí tenemos la enfermedad de la artritis reumatoide. Ya. ¿Qué factores me van a influenciar en este proceso de enfermedad autoinmune? Tenemos, por ejemplo, el sexo. ¿Ya? Un ejemplo, las mujeres son hasta 3 veces más propensas que los hombres a desarrollar la artritis reumatoide. Entonces, dependiendo del sexo que tenga la persona, va a ser un factor mucho más negativo o no tan negativo. La herencia también es súper importante porque la herencia tiene un impacto súper significativo, como habíamos visto en otras clases, en donde puede haber prevalencia de algo que tuvo un progenitor, que yo lo pueda obtener también debido a ser de la misma línea de descendencia. Entonces, las personas con enfermedades autoinmunitarias muestran genes de susceptibilidad que van a empezar a que los demás hijos también los tengan. Otro factor importante van a ser los ambientales, que entre otros factores de la infección, la falta de exposición a los anticuerpos por medio, por ejemplo, de la leche materna o el tabaquismo, en caso de una mujer embarazada o que esté lactando, o la exposición a químicos peligrosos, pueden estar implicados en la patogénesis de los trastornos del sistema inmune. Pero se desconoce en gran medida su papel preciso de la iniciación de la respuesta autorreactiva. Ya, pero importante que sepan de que factores ambientales, o más bien en este caso sociales, van a poder influenciar mucho en qué tan negativo va a ser una enfermedad autoinmune o si en este caso la persona puede o no desarrollar una enfermedad autoinmune. Aparte de factores de herencia, por ejemplo, que son súper importantes. Ya. La incompatibilidad de trasplantes es otro punto. Nuestro sistema inmune normalmente puede diferenciar las células sanguíneas propias de las células sanguíneas de otra persona. Eso, por ejemplo, lo hace por los receptores. Porque han escuchado hablar de que nosotros tenemos tipos de sangre. Por ejemplo, A positivo, B positivo, AB, ¿ya? Entonces, sí, tenemos distintas células sanguíneas y no todas son compatibles entre sí. No todas nuestras células de todas las personas van a ser compatibles. Por eso es importante saber nuestro tipo de sangre. Entonces, si recibimos sangre que no es compatible con la de nosotros, nuestro cuerpo va a producir anticuerpos para destruir las células sanguíneas del donante. Lo que yo voy a tener en mis células sanguíneas va a ser principalmente anticuerpos, que eran los que habíamos visto, que era la inmunoglobulina G. Lo vamos a encontrar muy, muy presente en la sangre. Entonces van a ser los principales en decir, hey, hay algo que no está bien, esta célula no es de acá, y va a empezar a atacar las propias células sanguíneas de la persona que había donado en nuestro cuerpo. Entonces, otro concepto también relacionado con lo mismo es la inmunología que vamos a encontrar en el trasplante. De manera tradicional, el trasplante puede definirse como el proceso de tomar células de tejido u órgano que se denominan injerto. Ese va a ser el nombre que yo voy a obtener de cuando tomo células de otra persona y lo injerto en otra persona, va a ser injerto el término, y en el que se llevan a cabo la función normal de los tejidos sustituidos. Ese es el concepto de trasplante, ¿ya? Pongo un injerto en una persona para poder desarrollar la función normal de un tejido o de un órgano. Para que el trasplante sea exitoso, tiene que ser esencial que el sistema inmune del hospedero, o sea, de la persona que tiene el injerto, reconozca que el injerto es suyo, es propio, y no como algo ajeno. Lo que sucede a veces es que el cuerpo no lo reconoce. Entonces, en el rechazo de un injerto, puede implicar una respuesta inmediata por mi sistema inmune y van a empezar a atacar los leucocitos y anticuerpos. Y eso, aparte, por ejemplo, de la imagen que vemos ahí, que es una dermatitis, pero horrible en algunos casos, va a producir, por ejemplo, fiebre, o me va a doler la zona del implante, o inflamación también, siempre se ve eso.
Entonces, la idea de esto es que el trasplante sí me lo acepte el hospedero y lo reconozca como propio y no como ajeno, como lo que habíamos dicho antes. Y eso, esa es la clase de hoy, era cortita. Si tienen dudas, me preguntan nomás por WhatsApp o en la clase y yo se la explico.